Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción Hispana, y en la mañana de hoy, se acaba de sintonizarnos, nos acompaña Carmine Marcino, I changed everybody's name, Carmine Marcino, quien es el subjefe del Alguacil del condado Lee, y nos está comentando también todo lo que está sucediendo en la oficina del alguacil. Y para ayudarnos con la traducción también nos acompaña Yadi Pérez, quien es sargento de la oficina del alguacil. Y estábamos hablando, ¿no?, de quién es él, de que la cara nueva, como se le ha puesto en muchas publicaciones, que él es el rostro nuevo de la oficina del alguacil, y todo lo que están haciendo. Pero yo sé que ustedes tienen un propósito. La oficina del alguacil quiere acercarse a la comunidad hispana. Háblame de ese propósito que tienen ustedes con la comunidad hispana. Your goal about getting a little bit closer to the Spanish community, because I know you have a goal in mind, and that's one of the goals that you had spoken about. Absolutely. You know, today people believe in what they see on the news. Hoy en día la gente cree mucho en lo que ve y escucha en la televisión. Unfortunately, the news promotes a lot of negativity. Desgraciadamente, la noticia deja por entender mucha negatividad. For me, from the sheriff and our staff, De parte mía, de parte del sheriff, de parte del equipo de la oficina del alguacil. we want the Hispanic community Nosotros queremos que la comunidad hispana to feel comfortable with us se sientan cómodos con todos nosotros and to know that we are there to absolutely help them. y que estamos aquí personalmente para poder ayudarlo en lo que podamos ayudarle. Most importantly, not to be afraid Y lo más importante es que no teman and to come to us, call on us when needed. y que nos llamen, nos busquen en cuando lo necesiten And to know that we are there for them. y que sepan que estamos ahí para poder ayudarlo y que estamos aquí siempre para ellos. Claro, porque muchas veces son testigos de los crímenes y no los reportan porque muchas de estas personas son indocumentadas y tienen miedo de que si se acercan a ustedes van a ser deportados. Yes, a lot of these people in the community, they're witnesses to a lot of crime, and a lot of times they don't report those crimes because they're afraid To be deported. to be deported. Absolutely. We want them to know. Queremos que sepan You see it, you say it, you make the call. que si lo ven, si Lo dicen. lo dicen, que por favor nos llamen y nos lo dejen saber. And most importantly, Y lo más importante, they can call the police que pueden llamar a la policía or sheriff's office, o la oficina del alguacil and they will not be in trouble y no se van a entrar en problemas, no van a tener ningún tipo de problema, because we need their help to be successful. porque necesitamos su ayuda para nosotros poder hacer nuestra labor. Claro que sí. I have to go to another commercial break. And on our way back, we're going to talk about how important it is for you guys, for these people to go forward and report all those crimes. Yes. Vamos a nuestra otra pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de la importancia que tiene que usted, como televidente, si es víctima de un crimen o si ha visto un crimen, que lo deporten, que lo reporte. Cuán importante es esto para la oficina del alguacil y para nuestra comunidad. Vamos a otra pausa comercial, pero ya Yamile está lista con las noticias de esta semana. Adelante, Yamile. Este segmento es presentado por Simil Insurance, donde te dicen seguro que sí. Gracias, Jackie. Ha sido un honor y un privilegio de tener aquí como invitado especial al subjefe del alguacil, Marcino. Ahora sí vamos con las noticias del día de hoy. Oficiales del Departamento de Policía de Fort Myers se encuentran tras la pista de un sospechoso por el robo de bolso de una mujer en el United Café en la esquina de First y Henry Street, en el centro de Fort Myers. El sujeto es descrito como un hombre blanco de alrededor de 20 años con pelo rojo. Si usted conoce o tiene alguna información sobre el sospechoso, se le pedirá que se ponga en contacto con el detective Nicolás Toma en el Departamento de Policía de Fort Myers.
El gobernador Rick Scott emitió una orden de emergencia para ayudar a combatir las proliferaciones de algas causadas por las descargas del lago Okeechobee. Esta declaración de emergencia permite que el Departamento de Protección Ambiental y el Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida renuncien a varias restricciones y regulaciones para almacenar agua en áreas adicionales al sur del lago. Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo no identificado y han publicado un boceto de dicha persona que se cree que tiene aproximadamente 50 años de edad y pesa aproximadamente 265 libras. Para ampliar estas y otras informaciones, conéctese con el website nuevosecos.com, el portal del suroeste de la Florida. Vamos a una pausa comercial. Este segmento fue presentado por Simile Insurance, donde te dicen seguro que sí.